Mi hijo llegó a los 10 años sin saber hervir agua, y la culpa era completamente mía. No lo digo como metáfora ni como exageración, lo digo en serio. Un día le pregunté si podía calentar leche en el microondas mientras yo terminaba una llamada, y me miró como si le hubiera pedido que pilotara un avión. 10 años. Y yo me quedé ahí parado, con el celular en la mano, sonriendo de manera incómoda, sin saber muy bien a quién señalar. Spoiler, el espejo estaba justo detrás de mí. Pero antes de contarte cómo llegamos a ese punto, necesito que veas la escena que lo cambió todo para mí. Porque hay un momento que se te queda grabado en algún lugar entre el pecho y el estómago, y ese momento no te suelta hasta que haces algo con él. Fue en casa de una familia que conocí a través de unos amigos comunes. Fui a tomar un café una tarde cualquiera, de esas en que uno va sin muchas expectativas y termina volviendo a casa con la cabeza completamente revuelta. La casa olía a canela y a algo que se cocinaba despacio. Había ruido de voces, sillas que se movían, el sonido de una alacena que alguien abría y cerraba con calma. Y entonces la vi. Una niña de 7 años, con el cabello recogido en 2 coletas desparejas y los zapatos un poco torcidos, que salía sola por la puerta de calle con una bolsa de tela colgada en el brazo. Le pregunté a la abuela, doña Sofía Treviño, que estaba sentada cerca, bordando sin levantar mucho la vista, a dónde iba la niña. Y ella respondió sin ninguna preocupación, como si la pregunta fuera casi innecesaria. Me dijo que iba al mercado de la esquina a comprar unas cosas para la cena, sola, con la lista en la cabeza y el dinero justo en el bolsillo. Yo me quedé mirando la puerta cerrada durante varios segundos sin decir nada, porque la reacción que tuve no fue admiración. Fue un golpe raro, incómodo, que tardé varios días en identificar. Era vergüenza. No de doña Sofía ni de la niña, sino mía, porque en ese momento calculé rápido y me di cuenta de que mi hijo Mateo, con 10 años, 3 más que esa niña, no había hecho nunca algo parecido. Nunca había ido solo a ningún lado. Nunca había manejado dinero sin que yo estuviera al lado. Nunca había resuelto nada que requiriera moverse solo en el mundo, aunque fuera 3 cuadras. Y lo más incómodo de todo fue la siguiente pregunta que me hice mientras manejaba de vuelta a casa. No fue ¿qué le pasa a Mateo? Fue ¿qué me pasa a mí? Porque Mateo no era torpe, no era tímido, no tenía ningún problema que explicara esa dependencia. Era un chico curioso, con buen humor, que aprendía rápido cuando se lo permitíamos. El problema no estaba en él, estaba en la distancia que yo ponía entre él y cualquier cosa que pudiera salir mal. Y esa distancia tenía mi nombre. La niña de las coletas desparejas volvió al rato con la bolsa llena, le entregó el cambio a su abuela y siguió con su tarde como si nada extraordinario hubiera pasado. Para ella, no había pasado nada extraordinario. Para mí, en cambio, algo se había movido por dentro de una manera que todavía no sabía cómo nombrar. Si esta historia ya te está haciendo pensar en algo, dale like y suscríbete, porque lo que viene es todavía más incómodo de escuchar, pero también lo más importante. Voy a contarte algo que no le había contado a casi nadie hasta hace poco. El origen de todo esto no estaba en aquella tarde en casa de doña Sofía. Estaba 4 años antes, en una mañana de invierno, en nuestra propia cocina, con olor a pan quemado y leche derramada sobre la mesada. Mateo tenía 6 años y se había levantado antes que yo. Cuando llegué a la cocina, todavía somnoliento, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados, lo encontré de puntillas frente al microondas, con la lengua ligeramente asomada de concentración, intentando prepararse el desayuno solo. Había sacado el vaso, había puesto la leche, había derramado un poco, había encontrado el pan y lo había puesto a calentar, aunque claramente había calculado mal el tiempo, porque el borde estaba ligeramente oscuro y el olor a tostado llenaba la cocina. Y lo que hice fue lo más natural del mundo, o al menos eso me pareció en ese momento.
Me acerqué. Le dije con una voz suave que no se preocupara, que yo lo hacía, y en menos de 2 minutos la mesada estaba limpia, el vaso lleno y el pan reemplazado por uno nuevo. Mateo me miró, dijo gracias, y se sentó a desayunar. Y yo me quedé de pie junto a la mesada, satisfecho, pensando que había sido un buen padre, que lo había cuidado, que le había ahorrado la frustración de un desayuno fallido. Lo que no vi en ese momento, y tardé 4 años en entender, fue la expresión que tuvo Mateo justo antes de que yo llegara a quitarle el vaso de las manos. Era concentración pura. Era un niño que estaba resolviendo un problema real con los recursos que tenía. Estaba en el proceso. Estaba en el momento exacto en que uno aprende algo que se queda para siempre. Y yo llegué, con la mejor intención del mundo, y le apagué esa pequeña llama antes de que terminara de prender. No lo hice con crueldad, lo hice con amor. Y eso es exactamente lo que lo hace tan difícil de ver y tan difícil de admitir. Porque el daño que hacemos sin querer, con cariño, con la mejor cara del mundo, es el más complicado de reconocer. No deja marcas visibles, deja ausencias, y las ausencias no duelen de inmediato. Duelen años después, cuando tu hijo de 10 años te mira sin saber cómo calentar leche, y los dos se quedan en silencio sin entender del todo qué pasó. Hay una frase que usamos todos los padres para sentirnos bien con nosotros mismos, y es la frase más cómoda y más peligrosa que existe. La frase es esta: el mundo de hoy es diferente, es más peligroso. Antes se podía, ahora no. La usé durante años. La usé con convicción. La usé cada vez que alguien me miraba raro porque yo acompañaba a Mateo a todos lados, porque le resolvía lo que podía resolver solo, porque ponía mi mano entre él y cualquier cosa que pudiera salir mal. Me decía a mí mismo que era responsabilidad, que era sentido común, que cualquier padre consciente haría lo mismo. Y entonces apareció Rodrigo Castellanos. Rodrigo es vecino del edificio de al lado. Lo conozco desde hace varios años, de esos saludos en la calle que con el tiempo se van convirtiendo en conversaciones largas, apoyados en el capó del carro. Tiene 3 hijos. El mayor tiene 14 años y toma solo el transporte para ir al entrenamiento de fútbol. La del medio tiene 11 y cocina los sábados para toda la familia. El pequeño tiene 8 y ya va solo a la tienda de la esquina cuando hace falta algo. Los 3 son tranquilos, seguros, de esos chicos que te miran a los ojos cuando hablan y no esperan que nadie les resuelva lo que ya pueden resolver ellos. Un día le pregunté a Rodrigo cómo lo hacía. Esperaba una respuesta sobre el barrio, sobre la tranquilidad de la zona, sobre algún sistema de vigilancia o algún grupo de padres organizados. Pero Rodrigo me miró un momento, se quedó callado 2 segundos, como quien ordena una idea, y me dijo algo que no olvidé más. Me dijo que él no soltó a sus hijos porque viviera en un lugar seguro. Lo soltó porque entendió que el miedo de él no podía volverse la jaula de ellos. Me quedé sin respuesta, porque esa frase desmontaba todo el argumento que yo había construido durante años. Si la seguridad del entorno fuera la única razón para dar la autonomía a un hijo, entonces ningún niño que crece en condiciones difíciles llegaría jamás a valerse por sí mismo. Y sin embargo, llegan. Llegan, se organizan, aprenden, resuelven, porque alguien en algún momento confió en ellos antes de que ellos confiaran en sí mismos. Rodrigo no vivía en un lugar perfecto. Vivía en el mismo tipo de ciudad que cualquiera de nosotros, con el mismo tráfico, la misma gente apurada, los mismos imprevistos. La diferencia no estaba afuera. Estaba en la decisión que él había tomado en su cabeza mucho antes de que sus hijos salieran a la calle por primera vez solos.
y yo seguí dándole vueltas a eso durante días. Porque si el argumento del mundo peligroso no era suficiente para explicar por qué Rodrigo soltaba y yo no soltaba, entonces tenía que encontrar otra explicación, una más honesta, una que no me dejara tan cómodo. Y la encontré, aunque no me gustó nada lo que vi cuando la encontré. El problema no era el mundo, el problema era que yo le tenía más miedo al error de Mateo que él mismo. Y eso, sin que yo me diera cuenta, se lo había transmitido cada vez que llegaba a quitarle algo de las manos antes de que terminara de intentarlo. Esa conclusión me llevó directo a algo que había guardado sin procesar durante mucho tiempo, algo que tenía que ver con mi madre, con una frase que ella repetía cuando yo era chico y que durante años interpreté completamente al revés. Mi madre se llama Carmen Villanueva. Es una mujer de pocas palabras y de esas miradas que dicen más que un párrafo entero. Nos crió a 3 hermanos prácticamente sola, sin demasiados recursos, sin red de apoyo, sin tiempo para leer sobre crianza, ni para preguntarse si lo estaba haciendo bien. Lo hacía y punto. Y entre todas las cosas que hacía, había una frase que aparecía cada vez que alguno de nosotros pedía ayuda para algo que podíamos hacer solos. La frase era esta: yo no te cuido para que me necesites, te cuido para que no me necesites. De niño, esa frase me dolía. La sentía fría. La sentía como un rechazo disfrazado de lección. Pensaba que una madre de verdad debería querer que la necesitaras, que eso era precisamente el amor. Estar siempre disponible, siempre al alcance, siempre lista para resolver. Pero una noche, después de la conversación con Rodrigo, me senté solo en la cocina con un café que se fue enfriando sin que lo tomara. Y esa frase de mi madre volvió. Y esta vez la escuché de otra manera. Porque de repente entendí que mi madre no estaba siendo fría, estaba siendo valiente. Estaba eligiendo el tipo de amor que duele más a corto plazo, pero que construye algo real a largo plazo. Estaba pensando en el adulto que seríamos, no en el niño que éramos. Y yo, sin darme cuenta, había elegido exactamente lo contrario con Mateo. Le había dado todo el amor del mundo, pero lo había orientado hacia el hoy, hacia el momento, hacia la comodidad inmediata. Y nadie me había dicho, o quizás nadie quise escuchar, que hay una diferencia enorme entre criar para que tu hijo esté bien ahora mismo y criar para que tu hijo esté bien cuando tú ya no estés cerca. Esa diferencia tiene un nombre, y lo que descubrí después de entenderla me cambió por completo la manera de ver todo lo que había hecho hasta ese momento. En el mismo edificio donde vivo, hay 2 familias que me enseñaron más sobre crianza que cualquier libro que haya leído en mi vida. Y lo más curioso es que ninguna de las 2 sabe que me enseñó nada. Los Mendoza viven en el 4º piso. Los Quiroga viven justo debajo, en el 3º. Los 2 matrimonios tienen hijos de edades parecidas, viven en el mismo edificio, respiran el mismo aire, suben por el mismo ascensor. Pero cuando los ves en la calle, parece que vienen de planetas distintos. Los hijos de los Mendoza, Camila y el pequeño Tomás, tienen algo que es difícil de describir, pero que se siente de inmediato cuando están cerca. Una especie de tranquilidad que no es pasividad, es más bien la tranquilidad de alguien que sabe que puede con lo que venga. Camila tiene 12 años y cuando el ascensor está ocupado, baja sola las escaleras sin quejarse. Llega al portal, saluda al señor que siempre está sentado en el banco de enfrente y sigue su camino. Tomás tiene 9 y cuando se le cae algo en la calle, no mira a su madre esperando que ella lo recoja. Lo recoge él, lo sacude y sigue caminando. Son detalles pequeños, pero los detalles pequeños son exactamente donde se ve todo. Los hijos de los Quiroga son distintos.
No porque sean malos chicos, que no lo son, sino porque cada vez que algo sale 1 centímetro fuera de lo previsto, el primero en reaccionar es siempre el padre o la madre. El niño mayor, que debe tener unos 11 años, una vez estuvo 5 minutos parado frente al panel de los buzones del edificio sin saber qué hacer porque la llave no entraba bien. 5 minutos. Hasta que llegó su mamá, giró la llave con un movimiento preciso y el asunto quedó resuelto. El niño ni lo intentó de nuevo. Esperó, porque aprendió que esperar funciona. Yo los observé durante meses sin decir nada, y fui entendiendo algo que tiene que ver directamente con lo que mi madre me decía y con lo que Rodrigo me había explicado de una manera distinta. La autonomía no es un rasgo de personalidad. No es algo con lo que algunos niños nacen y otros no. Es una habilidad, y como toda habilidad, se construye con práctica, con repetición, con pequeños intentos que a veces salen bien y a veces no. Los Mendoza construían esa habilidad todos los días, en silencio, sin dramatismo, dejando que sus hijos se enfrentaran a las cosas pequeñas antes de que llegaran las grandes. Los Quiroga también querían lo mejor para sus hijos, pero sin darse cuenta estaban haciendo algo muy distinto. Estaban siendo la respuesta antes de que sus hijos terminaran de formular la pregunta. Y yo llevaba años haciendo exactamente lo mismo con Mateo. La diferencia entre los dos tipos de crianza no está en el amor, está en hacia dónde apunta ese amor. Uno apunta al alivio inmediato del hijo. El otro apunta a la persona que ese hijo va a ser dentro de 10 años. Los dos duelen a su manera, porque dejar que tu hijo luche con algo sin intervenir requiere una especie de valentía silenciosa que nadie te enseña y que va completamente en contra del instinto. Pero hay algo que entendí mirando a los Mendoza que no había entendido antes. La escalera de la autonomía no empieza cuando el niño ya es grande, empieza casi desde que camina. Empieza con cosas tan pequeñas que ni siquiera parecen importantes. Empieza con dejar que el niño cargue su propia mochila, aunque sea pesada. Con dejar que pida él mismo lo que quiere en la panadería. Con dejar que resuelva el conflicto con su amigo sin que un adulto medie de inmediato. Cada una de esas cosas es un peldaño, y los peldaños se suben de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. El problema con la crianza demasiado protectora no es que el padre o la madre no quieran soltar, es que esperan tanto para empezar la escalera que cuando finalmente quieren hacerlo, el hijo ya tiene 10, 12, 14 años, y la distancia entre donde está y donde debería estar se siente enorme e imposible de cruzar de un salto. Yo llevaba años esperando ese momento ideal para empezar a darle autonomía a Mateo, y mientras esperaba, el momento se fue haciendo cada vez más difícil de encontrar, hasta que un día el momento llegó solo, sin avisarme y sin preguntarme si estaba listo. Fue una tarde de esas en que todo sale un poco torcido desde el principio. Yo estaba terminando algo urgente en casa, con la cabeza en otro lado, cuando me di cuenta de que Mateo necesitaba un medicamento de venta libre que se nos había acabado y que la farmacia quedaba a 3 cuadras. No había nadie más. El carro estaba en el taller. Yo no podía salir en ese momento sin perder algo importante, y Mateo estaba ahí, parado en el pasillo, con la mochila colgada de un hombro, mirándome. Le expliqué dónde quedaba la farmacia. Le dije qué pedir. Le puse el dinero exacto en la mano, y lo vi salir por la puerta con algo que se parecía mucho a la misma expresión que tenía la niña de las coletas desparejas aquella tarde en casa de doña Sofía. Una expresión que yo nunca le había visto a él. Cerré la puerta
y me quedé solo en el pasillo sin moverme durante varios segundos. El silencio del departamento se sentía distinto, más pesado, más real. Me acerqué a la ventana, no para vigilarlo, solo para verlo alejarse por la vereda con los auriculares puestos y los pasos un poco más rápidos de lo normal. Y ahí fue cuando algo se me apretó en el pecho de una manera que tardé un rato en entender. No era miedo, era culpa. Culpa de que ese momento, que para él era perfectamente normal, para mí se sintiera como algo enorme. Porque si hubiera sido enorme de verdad, la responsabilidad de que fuera enorme era completamente mía. Mateo tardó bastante más de lo que yo esperaba, casi el doble. Y en ese tiempo yo no revisé el celular esperando un mensaje. No llamé. No busqué excusas para salir a buscarlo. Me quedé en casa, terminé lo que tenía que terminar y esperé. Cuando escuché la llave en la cerradura y la puerta abrirse, levanté la vista. Mateo entró, dejó el medicamento en la mesa, me devolvió el cambio con exactitud y dijo que había tenido que preguntar a una señora en la calle porque no encontraba bien la entrada. Lo dijo sin drama, como un dato, como alguien que encontró un obstáculo, lo resolvió y siguió adelante. Pero lo que me detuvo fue su cara. No era la cara de alguien que necesitaba que lo felicitaran. Era algo más tranquilo que eso, más interior. Era la cara de alguien que acababa de descubrir que puede con algo que antes no sabía si podía. Y yo me di cuenta de que le había estado robando esa cara durante años. Hay algo que desapareció de los barrios sin que nadie lo votara, sin que nadie lo decidiera, sin que nadie siquiera lo notara hasta que ya no estaba. Y su ausencia está haciendo un daño que todavía no terminamos de medir. Cuando Mateo volvió de la farmacia con esa cara nueva, esa cara de alguien que acaba de descubrir algo sobre sí mismo, yo pensé que el cambio más importante había sido lo que él vivió en esas 3 cuadras. Pero me equivoqué. El cambio más importante fue lo que yo recordé esa noche, solo en la cocina, mientras él dormía. Recordé a don Aurelio Pedraza. Don Aurelio tenía una ferretería pequeña a media cuadra de donde yo crecí. Local angosto, olor a aceite y a madera, cajas apiladas hasta el techo en un orden que solo él entendía. Llevaba décadas en ese mismo lugar. Conocía a todo el mundo por su nombre, no solo a los adultos, a los chicos también. Sabía cómo se llamaba cada niño del barrio, en qué grado estaba, si era el hijo de fulano o el sobrino de mengana. Y eso no era casualidad ni era simplemente buena memoria. Era que don Aurelio prestaba atención, de verdad. Cuando yo tenía unos 8 años y volvía del colegio, a veces pasaba frente a su ferretería, y él levantaba la vista de lo que estuviera haciendo y me preguntaba cómo me había ido. Una pregunta corta, sin drama, pero genuina. Y si yo respondía con un monosílabo raro o con una cara que no cuadraba con el día que era, él lo notaba. Una vez me preguntó qué me pasaba, cuando yo ni siquiera sabía que se me notaba algo. Me senté en el cajón de madera que tenía junto a la puerta y estuve media hora contándole una pelea que había tenido con un amigo del colegio. Él escuchó, hizo 2 preguntas cortas y al final me dijo algo tan sencillo que todavía lo recuerdo. Me dijo que los problemas entre amigos casi siempre se resuelven solos si uno no los complica más de lo necesario. No era un psicólogo, no era un consejero, era un ferretero con delantal azul y manos ásperas que simplemente estaba ahí, disponible, conocido, parte del paisaje cotidiano de los chicos que crecían en ese barrio. Eso es lo que se perdió, no de golpe, poco a poco. A medida que los negocios pequeños cerraron, que los vecinos dejaron de saludarse,
que los adultos empezaron a mirar el celular en lugar de mirar la calle, que los niños dejaron de andar solos y por lo tanto dejaron de cruzarse con nadie. La red invisible de adultos conocidos, que durante generaciones funcionó como un sistema de cuidado silencioso, simplemente se deshizo. Y nadie organizó un funeral porque nadie se dio cuenta exactamente cuándo murió. La reemplazamos por cámaras, por aplicaciones que muestran en tiempo real dónde está el niño, por grupos de padres en el celular donde alguien avisa si vio algo raro. Y todo eso tiene su utilidad, no lo voy a negar. Pero una cámara no le pregunta a un niño cómo le fue en el colegio. Una aplicación no nota que ese chico lleva 3 días caminando diferente. Un grupo de mensajes no se sienta con un niño asustado y le dice que los problemas casi siempre se resuelven solos si uno no los complica más de lo necesario. La tecnología puede rastrear, pero no puede contener. Y la diferencia entre rastrear y contener es exactamente la diferencia entre saber dónde está tu hijo y que tu hijo sepa que el mundo a su alrededor lo conoce y le importa. Esa noche, pensando en don Aurelio, me hice una pregunta que me incomodó bastante. Si Mateo alguna vez necesitara ayuda en la calle, a alguien fuera de la familia, a alguien que no fuera yo ni su madre, ¿a quién iría? ¿Conocía a alguien por nombre en el barrio donde vivíamos? ¿Había algún adulto de confianza en su mundo cotidiano que no fuera un familiar o un maestro del colegio? La respuesta era no, y esa respuesta era también responsabilidad mía, porque la red no se construye sola. Alguien tiene que empezar, alguien tiene que hacer la primera presentación, dar el primer saludo real, crear el primer punto de contacto entre su hijo y el mundo de afuera. Y ese alguien en la vida de Mateo era yo, y yo no lo había hecho. Empecé a pensar en cómo reconstruir algo de eso. Y justo cuando estaba en eso, pasó algo que no tenía nada que ver con Mateo, pero que me sacudió de una manera completamente diferente. Fue en una cena en casa de mi amigo Diego Salcedo. Una de esas noches tranquilas entre amigos, con la ventana abierta, olor a comida recién hecha, conversación que va y viene sin apuro. Y en el medio de esa noche, algo ocurrió que cambió el tono de todo en menos de 10 segundos. La hija mayor de Diego, Valentina, tiene 13 años. Es callada, observadora, de esas personas que escuchan más de lo que hablan. Esa noche estaba sentada al final de la mesa, sin meterse en la conversación de los adultos. Hasta que Diego dijo algo, una frase casual sobre ella, algo sobre que él siempre revisaba que tuviera todo listo para el día siguiente, porque si no, se le olvidaba algo. Lo dijo con orgullo, con la intención de hablar bien de su rol como padre. Y Valentina lo miró, no con enojo, con algo más tranquilo y más cortante que el enojo, y dijo en voz baja, pero perfectamente audible para todos en la mesa, que su papá siempre decía que confiaba en ella, pero que nunca la dejaba hacer nada sola. La mesa se quedó en silencio. Diego se quedó con la copa a mitad de camino entre la mesa y la boca. Sonrió de manera incómoda. Buscó algo que decir y no encontró nada que sonara bien. Porque Valentina tenía razón. Y todos en esa mesa lo sabíamos. Y Diego también lo sabía. Hay una diferencia enorme entre decirle a un hijo que confías en él y demostrárselo con acciones reales. Y esa diferencia, cuando la ve un niño desde adentro, se siente exactamente como lo que es: una contradicción. Una promesa vacía repetida con buena cara. Y los hijos no necesitan que se la expliquen. La sienten en los huesos, mucho antes de tener palabras para nombrarla. Lo que Valentina dijo en esa cena con 13 años era lo mismo que Mateo nunca me dijo, pero que yo había empezado a leer en su cara desde aquella tarde de la farmacia. La confianza que no va respaldada por hechos no es confianza, es decoración.
y los hijos viven adentro de esa casa, así que saben perfectamente qué es estructura y qué es solo pintura en la pared. Diego no respondió nada esa noche, pero yo lo vi durante los días siguientes diferente, más callado, de esos silencios que no son tristeza, sino pensamiento. Y entendí que la frase de Valentina le había hecho lo mismo que a mí me había hecho la cara de Mateo volviendo de la farmacia. Le había mostrado algo que no podía seguir ignorando. La confianza real no se declara, se practica, se construye en las cosas pequeñas, en los momentos que parecen sin importancia, en las veces que te quedas callado cuando tu instinto te pide intervenir. Se construye dejando que el hijo falle en algo menor hoy, para que cuando llegue el fallo grande, y va a llegar porque siempre llega, tenga algo sólido dentro de sí mismo desde donde levantarse. Y eso me llevó a la pregunta más difícil de todas, la que no quería hacerme, pero que ya no podía evitar. Me di cuenta de que los 3 errores más grandes que cometí como padre no fueron peleas, ni decisiones equivocadas, ni momentos de enojo. Fueron silencios. Silencios en los que debí quedarme quieto y no lo hice. Después de la cena en casa de Diego, después de ver a Valentina decirle a su padre, en voz baja, esa verdad que nadie en la mesa quería escuchar, volví a casa con algo moviéndose en el pecho que tardé varios días en nombrar. No era culpa exactamente, era más bien el reconocimiento de un patrón. Como cuando ves una foto tuya de hace años y de repente entiendes algo de ti mismo que en ese momento no podías ver. El patrón era este. Cada vez que Mateo se enfrentaba a algo pequeño y difícil, yo resolvía. Cada vez que había una fricción mínima entre él y el mundo, yo me ponía en el medio. No porque pensara que él no podía, sino porque yo no toleraba ver la fricción. El problema no era la capacidad de Mateo, era mi propia incomodidad con su incomodidad. Y eso tiene un nombre. No es sobreprotección en el sentido dramático de la palabra. Es algo más sutil y por eso más difícil de detectar. Es confundir el alivio del padre con el bien del hijo. Son 2 cosas distintas, y durante años las traté como si fueran la misma. Cuando entendí eso, también entendí que el cambio no podía ser de golpe. No podía despertar un día y decirle a Mateo, a partir de hoy te resuelves todo solo. Eso no sería soltar, eso sería abandonar. Y la diferencia entre soltar y abandonar es exactamente lo que separa a un padre que construye autonomía de uno que simplemente se cansa de cuidar. Soltar se hace despacio, se hace con presencia, no con ausencia. Se hace estando cerca, pero con las manos quietas. Se hace dejando que el niño sienta el peso de las cosas antes de que alguien llegue a cargarlo por él. Así que empecé con cosas pequeñas, casi ridículamente pequeñas. Un martes cualquiera le dije a Mateo que esa semana él se encargaba de preparar su mochila cada noche sin que yo revisara nada. Nada. Si faltaba algo, faltaba. Si llegaba al colegio sin el cuaderno que necesitaba, tendría que resolver cómo manejarlo. Me costó más a mí que a él. La primera noche me paré 2 veces frente a su cuarto con la intención de entrar a revisar. Las 2 veces volví a la sala sin hacerlo. El miércoles llegó al colegio sin el estuche. Tuvo que pedir prestado un lápiz a un compañero. Lo resolvió. Llegó a casa y me lo contó con una naturalidad que me sorprendió. No hubo drama, no hubo catástrofe. Hubo un problema pequeño y una solución pequeña, y Mateo las 2 las gestionó solo. El viernes de esa misma semana lo llevé a conocer a la señora que atiende la biblioteca del barrio.
Se llama Inés Fuentes. Tiene el pelo corto y gris y una manera de hablar tranquila que da confianza de inmediato. Le dije a Mateo que Inés era alguien a quien podía acudir si alguna vez necesitaba algo y yo no estaba cerca. Los presenté de verdad, con nombre y todo, no como un trámite, sino como una presentación real. Inés le preguntó qué tipo de libros le gustaban. Mateo le respondió. Estuvieron 5 minutos hablando de eso. Esa noche, mientras cenábamos, Mateo me dijo que Inés era simpática. Una sola frase, pero yo entendí lo que significaba. Significaba que el mundo afuera de casa tenía ahora un rostro conocido más, un punto de referencia, un lugar donde había alguien que sabía su nombre. Eso era exactamente lo que don Aurelio había sido para mí de niño, sin que yo lo entendiera hasta décadas después. Y yo acababa de dárselo a Mateo de manera consciente, deliberada, sin esperar a que ocurriera solo. Los 3 elementos que fui descubriendo durante todo ese tiempo no son una teoría. Son cosas concretas que cualquier padre puede empezar esta semana sin cambiar nada drástico. Primero, construir la escalera desde abajo, con tareas reales y pequeñas, antes de que lleguen los momentos grandes. Segundo, tejer aunque sea un hilo de comunidad alrededor del hijo, una persona de confianza fuera de la familia que lo conozca por nombre. Tercero, dejar que los fracasos menores ocurran sin intervenir, porque cada pequeño tropiezo que el hijo supera solo es un ladrillo en el suelo firme, desde donde va a pararse cuando lleguen las caídas de verdad. No se necesita un barrio perfecto para esto. No se necesita tiempo infinito ni recursos extraordinarios. Se necesita la decisión de orientar el amor hacia adelante, en lugar de orientarlo hacia el alivio inmediato. Y eso me lleva a la mañana que no voy a olvidar en mucho tiempo. Mateo tiene ahora 12 años. Una mañana de esas en que el aire todavía está frío y la luz entra torcida por la ventana de la cocina, me dijo que iba a salir a hacer un trámite solo. Algo relacionado con una actividad del colegio que requería pasar por 2 lugares distintos, hablar con una persona que no conocía y volver con una firma. No era complicado para un adulto. Para un chico de 12 años, sin experiencia en ese tipo de gestiones, era un territorio nuevo. Me lo dijo de pie en la cocina, con la mochila puesta y las llaves en la mano, con esa misma tranquilidad que había empezado a aparecer en él desde aquella tarde de la farmacia. No me preguntó si podía, me avisó que iba. Y eso, ese pequeño cambio en la manera de presentarlo, me dijo más sobre lo que había cambiado en él que cualquier otra cosa. Le dije que de acuerdo. Le dije que si necesitaba algo, me escribía. Él asintió y salió. Cerré la puerta. Me serví el café que tenía preparado. Me senté. Y no fui a la ventana. No porque no tuviera ganas. Las tenía. Sino porque entendí que ir a la ventana ya no era cuidado. Era desconfianza disfrazada de cuidado. Y Mateo se merecía algo mejor que eso. Estuve sentado en esa cocina durante casi 1 hora, con el café, con el sonido de la calle afuera, con la luz cambiando en las paredes a medida que pasaba el tiempo. Y en esa hora no sentí angustia. Sentí algo que tardé un momento en identificar, porque no lo había sentido en mucho tiempo en ese contexto. Sentí tranquilidad real. No la tranquilidad de quien controla la situación, la de quien confía de verdad. Cuando Mateo volvió, dejó todo en la mesa. Me contó brevemente cómo había ido, que la persona al principio no lo había entendido bien y que tuvo que explicarse 2 veces, pero que al final había conseguido lo que necesitaba. Lo dijo como quien cuenta algo que pasó, no como quien espera que lo aplaudan, y siguió con su mañana. Yo me quedé mirando la mesa un momento después de que salió de la cocina, y pensé en mi madre, en doña Carmen, en esa frase que de niño me dolía
y que ahora entiendo que era la forma más honesta y más valiente de decirte que te quiere. No te cuido para que me necesites, te cuido para que no me necesites. Criar no es construir un lugar donde el hijo siempre esté seguro. Criar es construir a alguien que sepa crear su propio lugar seguro en cualquier parte. Y eso no se logra protegiéndolo de todo. Se logra dejándolo practicar con lo pequeño antes de que llegue lo grande. El amor que mira hacia adelante duele más en el momento, pero es el único que realmente alcanza para toda la vida. Ahora te pregunto a ti, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. Si tu hijo o hija tuviera que resolver algo solo mañana, algo pequeño, sin que tú estuvieras cerca, ¿sabes con certeza que podría hacerlo? Y si la respuesta te incomoda, ¿de quién es realmente esa incomodidad? ¿Tuya o de él? Escríbelo en los comentarios, porque esa respuesta dice más sobre nuestra crianza que cualquier otra cosa que podamos analizar. Si esta historia te hizo pensar, dale like y suscríbete al canal. Es la manera más simple de decir que este tipo de contenido vale la pena seguir haciendo.